La figura de don Juan Carlos I, del monarca que trajo la democracia a España, desde luego es toral en la historia reciente de España. Tiene muchos claroscuros, pero pesan mucho más los aspectos positivos que los negativos. Muchos se preguntan qué es la monarquía, ¿para qué sirve la corona? ¿Por qué si la mayoría de los estados del planeta son repúblicas, tiene que existir una institución para muchos anacrónica? Luis María Ensón, miembro de la Real Academia de la Lengua y antiguo consejero de don Juan, lo desvela. Y la monarquía parlamentaria, que es la monarquía con la que estamos de acuerdo muchos, es una plataforma neutral sobre la que se solucionan los problemas de la nación. Y esa neutralidad se consigue gracias a la dinastía y gracias a la herencia. Es decir, la ciencia política ha inventado una fórmula, que es la herencia, que garantiza la neutralidad en la jefatura del Estado. Naturalmente, si un sistema tiene una jefatura del Estado con poderes, ese no puede ser la monarquía que nosotros entendemos en el siglo XXI. Pero en cambio, cuando la monarquía es parlamentaria y el jefe del Estado no tiene nada más que las atribuciones que le ha dado el pueblo a través de la voluntad general libremente expresada en la Constitución, que generalmente es la representación de la nación, y luego el arbitraje y la moderación. ¿Quién arbitra y quién modera mejor? La persona que tiene ese puesto en la jefatura del Estado por el sufragio universal de los siglos, un señor elegido por un partido. Este arbitraje es fundamental. Se necesita de alguien que sea totalmente neutral. Un político que pertenece a un partido siempre decantará la balanza a favor de su fuerza política. Pero más allá de eso, ¿tiene sentido esta institución en pleno siglo XXI? En general, las instituciones que no tienen poder pero tienen autoridad siguen siendo bien valoradas. En España, la corona, las Fuerzas Armadas, es decir, instituciones que no tienen poder real, tienen muy buena valoración, ¿no? Pensar que los jóvenes están desafectos con la monarquía, yo creo que es más complicado que todo esto, ¿no? Si tú haces la pregunta en abstracto, ¿usted prefiere una monarquía o una república? Puede que haya cierto debate, pero primero, ese debate no está en la sociedad española, no está tampoco en los jóvenes, y luego habría que ver, ¿no? Oiga, ¿usted qué tipo de república prefiere, no? ¿Una república unitaria, una república semipresidencialista? Es decir, ¿los jóvenes de izquierda españoles están preparados para que el jefe del Estado sea alguien conservador? Y al revés, digamos, ¿estos posibles republicanos de derechas en España están preparados para que el presidente de la República sea alguien de izquierdas? Yo creo que el debate es más complejo. Es fundamental que la corona sea una institución sólida, por muchos motivos, pero uno fundamental. En la medida que lo sea la institución, esta hace que el resto de las instituciones y por lo tanto de gran parte de la sociedad también lo sean. De hecho, entre los países más avanzados del mundo, muchos son monarquías. El último referéndum importante que ha habido, monarquía o república, fue en Australia. Si ese referéndum hubiera sido monarquía parlamentaria o república presidencialista, probablemente hubiera ganado la república presidencialista. Pero entre monarquía parlamentaria y república parlamentaria, los australianos, que es la nación más moderna del mundo, dijeron: es mucho mejor como jefe del Estado esta señora que tenemos a 15.000 kilómetros de distancia, que nombra que un gobernador que es completamente neutral, porque es muy difícil aceptar que arbitre y modere una persona que procede de un partido político. Pero uno de los preceptos fundamentales de la corona es la ejemplaridad. Las distintas sociedades deben tener un reflejo en el que mirarse. Don Juan Carlos I fue uno de los grandes reyes españoles. Carlos I fue quinto de Alemania, unificó una buena parte de Europa, fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, dominó completamente el Mediterráneo, cosa que terminó coronando ese dominio Felipe II, y yo creo que fue un hombre, desde el punto de vista del sentido europeo, de lo que significaba Europa, un hombre absolutamente ejemplar. Gracias a él y a una serie de políticos que le acompañaron, España transitó hacia la democracia sin derramamiento de sangre. La autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir.
Fue Juan Carlos I quien logró detener el golpe de Estado de aquel 23 de febrero de principios de los años 80. La imagen del rey en la televisión diciendo que iba a parar a los golpistas fue uno de los momentos más delicados del rey durante su reinado. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. El pretexto de los generales franquistas para restablecer el franquismo era que los que morían eran ellos, los que asesinaba ETA eran ellos, eso es evidente. Pero la cuestión del 23F es mucho más profunda. Lo que hubo fue, igual que ocurre ahora con Vox, que está heredando lo que el franquismo significó, lo que ocurrió en España en esos años fue la reacción de los militares franquistas de ver que el Estado franquista, que era el Estado vencedor de una guerra civil de 3 años, estaba desapareciendo. Y que había una persona que era don Juan Carlos de Borbón, que es el que había sido designado sucesor por Franco, que lo que había hecho era crear una democracia pluralista plena, que era lo contrario de lo que Franco quería. Para mí es muy importante tu opinión. Déjame los comentarios que quieras y sobre todo dime qué más te interesa de la actualidad internacional. Don Juan Carlos consiguió reunir a todas las fuerzas políticas, incluso a las que se consideraban enemigas, en los famosos pactos de la Moncloa. Durante su reinado se organizaron los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Fue un rey moderno que hizo que a España también se la viera moderna. Pero en los últimos años fueron momentos agrios, momentos muy amargos. Sus hijas se divorciaron, las cacerías de elefantes y las veleidades femeninas de don Juan Carlos también le pasaron factura. La justicia suiza es ejemplarmente independiente. El juez Bertos, además, que es un juez justo, pero además es un hombre que más bien tiene una tendencia hacia una izquierda bastante radical y sin embargo ha exonerado a don Juan Carlos de cualquier responsabilidad de lo que le acusaban. Y la impresión que tenemos es que la justicia española, a pesar de estar en manos ahora de un gobierno de Frente Popular, de un gobierno con comunistas, sin embargo va a exonerar a don Juan Carlos. Sobre todo la figura del rey emérito de don Juan Carlos ha sufrido un cierto desgaste, también por los elementos de supuesta corrupción, por los problemas que ha tenido con sus hijas, digamos, en este caso, pero yo creo que aquí la figura del rey actual de Felipe VI marca un cortafuegos muy claro. Pero lo peor vendría después, la no tributación al fisco español. Eso le costaría grandes multas económicas y un ostracismo en Abu Dhabi y en los Emiratos Árabes Unidos de más de 2 años. Claro, el caso de don Juan Carlos es abrumadoramente favorable, los servicios que ha hecho a la nación y los aciertos que ha tenido al lado de los pequeños errores que ha podido cometer. A mí me parece que don Juan Carlos, y así lo dicen los principales historiadores hoy europeos, consideran que la monarquía de don Juan Carlos, el reinado de don Juan Carlos ha sido uno de los 4 grandes de la historia de España, junto al de Carlos I, el de Felipe II y el de Carlos III. Pero existe también una mano negra perpetrada
por la izquierda radical para acabar con la corona e instaurar una república. Fundamentalmente son los miembros del partido de izquierda radical Podemos los que quieren acabar con la corona. En España lo que hay es que existe un sector muy potente políticamente que es antisistema. No es que esté contra la monarquía, está contra la Constitución del año 78. Ese sector antisistema está cerca de lo que es hoy Venezuela o de lo que es Bolivia o de lo que es Cuba, mucho más cerca que de un sistema de democracia pluralista plena como es un sistema como el de Estados Unidos o como el de Suiza, como el de Finlandia. Y ahí sí, ahí hay gente muy inteligente y muy capaz que se han dado cuenta que el eje del sistema constitucional español es la monarquía parlamentaria y por lo tanto han creado un escándalo enorme en el entorno de don Juan Carlos para deteriorar la monarquía. En los casi 50 años de monarquía desde que se restauró la democracia, jamás había vivido una situación tan delicada. Este es un hecho inobjetable. ¿Veremos a la princesa Leonor reinar? Recuerda que también puedes escuchar mi programa en Inbox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast en Alberto Peláez TV.